y es que es necesario regular la acusación popular porque en este momento es una feria de ultras con ganas de publicitarse y por tanto tenemos que regular esa acusación popular y tenemos que ponerla en línea con lo que sucede en el resto de países de Europa. Miren, déjenme que les haga una aclaración, porque ya que esta persona, que dice él que tiene conocimientos jurídicos, no se la va a hacer, las acusaciones populares solamente pasan a ser acusaciones populares cuando un juez acepta la querella o se convierte ya en una tramitación judicial la denuncia que hayan personado, en la que se hayan personado, que hayan presentado. Es decir, hasta que no es bendecida por un juez no existe la acusación popular como tal. Existirá acusación, pero cuando cobra la importancia protegida constitucionalmente, con todo el sentido como acusación popular, es porque un juez ha dicho, es cierto, lo que ustedes están presentando en esta querella tienen razón indiciaria y por tanto tenemos que empezar a investigarlo. Eso no lo hace ninguna colección de ultras de ningún sitio. Por cierto, si quiere mirar Félix Bolaños una colección de ultras, que se mire a sí mismo o que mire su gobierno. Ahí tienen etarras, ahí tienen golpistas, ahí tienen prófugos de la justicia, ahí tienen ocupas, ahí tienen gente que va contra la propiedad privada, ahí tienen comunistas, tienen de todo, menos bueno tienen de todo. Así que si quiere buscar ultras, que se mire directamente dentro de su camisa, porque ahí tiene todo lo ultra que cualquier persona puede buscar. Dicho eso, esta acusación no es contra las acusaciones populares, no, esta difamación es contra los jueces. A las acusaciones populares las quieren quitar porque evidentemente no están controladas como la Fiscalía, lo cual debería llevar lógicamente ya a una condena adicional al fiscal general y a una condena por prevaricación por haber convertido la Fiscalía en España en una vergüenza absoluta y en una denigración de nuestro sistema judicial, que no ejerce la función para la cual a nosotros nos cobran impuestos y nosotros les pagamos, que es la de perseguir los delitos, sino que se dedica la Fiscalía General a hacer la pelota al presidente del Gobierno, como hemos visto sistemáticamente. Luego vamos a hablar con Luis María Pardo, que es una de las personas que está llevando la acusación popular, bendito sea Dios, a través de Justicia Europa, y la está llevando para que los casos de corrupción que no quiere perseguir la Fiscalía puedan ser perseguidos y en España nos libremos de los corruptos. Para eso existen las acusaciones populares. Es muy fácil de entender, por eso lo protege la Constitución española. Pero bueno, Miguel Ángel Pérez, que sigues con nosotros. Sandra León, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Vamos a hablar de esto, Miguel Ángel. Vamos a hablar de cómo ha pervertido toda la actuación judicial, porque tiene un papel judicial, obviamente, la Fiscalía, aunque no forme parte del orden jurisdiccional, pero sí está regulado dentro del apartado de poder judicial, no es poder ejecutivo, no es poder, es un ministerio público que tiene que perseguir el delito. Bueno, pues en vez de perseguir el delito, con el fiscal general se suman al delito. O sea, estamos en esto, destruyen pruebas, etcétera, y hay un par de testimonios que te pido que los expliques, porque dos de los fiscales buenos, en todas partes, gracias a Dios, hay gente buena, y han decidido abrir la boca y contar todo lo que ocurría. Vamos a ver, pidió la mercancía de Isabel Díaz Ayuso, la pidió personalmente, una de sus personas de referencia pidió que si había más porquería que sacar contra Isabel Díaz Ayuso, hicieron salir a un fiscal del campo de fútbol porque lo quería él personalmente y lo quería ya, aparecen mensajes cruzados de sus fiscales, y digo suyos porque son su equipo de confianza, de Pilar Rodríguez, diciendo un poco de cianuro no vendría mal para Isabel Díaz Ayuso. Esto es una fiscalía, lo digo porque de lo que vamos a hablar es de que le quieren quitar a las acusaciones populares la posibilidad de presentar determinadas querellas y personarse para dárselo a fiscal imputado por revelación de secretos y no está imputado por esto porque no es un delito, pero lo digo yo como valoración mía, y contribuir a acabar con una rival política. Pues si recuerdas, Carlos, el Partido Socialista acuñó aquello de la policía patriótica con el caso Kitchen del Partido fiscales Popular. antipatriotas. Y ahora aquí está la Fiscalía Patriótica de Pedro Sánchez. No digas patriótica, es antipatriótica. Sí. Sanchista, la Fiscalía Patriótica Sanchista. Los testimonios de la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastre, de Julián Salto, fueron demoledores el otro día en el Tribunal Supremo, porque básicamente lo que hacen es desmontar las coartadas de Álvaro García Ortiz. En primer lugar, el fiscal Julián Salto deja claro, él como máximo representante digital de la Fiscalía Provincial de Madrid, que no existe ningún protocolo en la Fiscalía que justifique el borrado de los teléfonos móviles. Como era obvio, ¿verdad? Como era obvio y todos imaginábamos, y lo ha tenido que decir el fiscal Julián Salto en esa declaración. Por supuesto, como tú comentabas, cómo le sacan del fútbol, porque la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, conocida ya como Pilar Cianuro, le dice directamente: el fiscal general no puede esperar más, necesita los correos ya. Y luego tenemos el testimonio de Almudena. Además lo medio a bronca, que no puede esperar el fiscal general, fiscal vamos, general parecía no que estaba hablando del rey Herodes, el fiscal general no puede esperar.
Efectivamente, ¿no? No puede esperar ya, los necesita ya. Hicieron salir al hombre para mantener los correos electrónicos que se filtraron minutos después. Y luego tenemos a Almudena Lastra, una fiscal que fue la que se negó a participar en toda esta dinámica delictiva, como dice el magistrado del Tribunal Supremo, y que además pues le plantó cara al fiscal general. Es que el 14 de marzo, aquella mañana, después de que se hubieran filtrado ya los correos electrónicos, le llamó el fiscal general 6 veces por teléfono. Ella no quiso coger el teléfono y finalmente hubo una última llamada en la cual, pues efectivamente, le hizo aquella pregunta de reproche. Álvaro, ¿lo has filtrado tú? Eso ahora no importa ya. Es dijo que menuda Álvaro respuesta, García es que ya la respuesta es en sí misma. Totalmente. Le falta un decir, reconocimiento. pero ¿para qué te voy a mentir más? Si Sí, ya llevo sí. mintiéndote todo. Es que es vergonzoso, o sea, de verdad que es que ese testimonio ya de por sí, lo que tú dices, es demoledor, ¿no? Y yo creo que es que Álvaro García Ortiz ahora mismo, y además hablan de feria de ultras, bueno, pues quienes están apuntalando su acusación no son una feria de ultras, son sus propios compañeros, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Y luego Bolaños hablaba de feria de ultras, despreciando las acusaciones populares. Oiga, es que ese desprecio entonces es para todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos, en base a la Constitución española, tenemos conferido ese derecho, ¿no? Filesa salió el Claro. caso por acusaciones populares, los GAL se llevó el caso por acusaciones populares, el PSOE mantiene en estos momentos un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la 10ª sentencia, la 10ª que han perdido contra Paco Camps, y la mantiene con una senadora en vigor actualmente en el cargo y una exdiputada, pero son malos. Pachi López, atención, él lo explica. Y ante la gravedad de estos hechos, porque estamos hablando de que se quieren vulnerar derechos fundamentales, hemos decidido actuar con una ley que busca impedir los mecanismos de este acoso. O sea, el control al poder ejecutivo, que es la base, uno de los pilares de la democracia, según este señor, otro ilustre jurista, es acoso. O sea, si investigas la corrupción, que no es que haya indicios, es que hay toneladas de pruebas cayendo por todas partes, sales sin paraguas y te arrea un pruebazo encima de la cabeza. Bueno, pues según él, investigar toda la trama Coldo, investigar lo que ocurría con el Tito Berni, investigar las fotografías en las que salía el Tito Berni con los pantalones a media asta, investigar el origen de la coca que consumían, investigar la entrada de Delsi, investigar la entrada del dinero de Delsi, investigar las obras amañadas que había en esa trama, investigar la participación en los pisos de las señoritas, investigar los pisos para encuentros íntimos, investigar el trasiego de rulos de dinero, investigar todas las pruebas, toneladas de pruebas, según él es acoso al poder. Es acoso. Yo creo que esto es muy grave porque además lo que están haciendo es deslegitimar una pata fundamental de un Estado de Derecho como es la justicia, y por ahí se empieza. Yo creo que cuando se empiezan deslegitimando los pilares de un Estado de Derecho, al final hacia lo que vas es a legitimar lo que tú quieres hacer, que es ir hacia una dictadura moderna, una dictadura disfrazada, una dictadura como quieras. Así pero empezó es eso. un tal Hugo Chávez, O sea, el primer ataque, o los dos primeros ataques fueron dobles. El primero, quitarle la posibilidad de sacar dinero a las empresas para quedárselo él y robárselo. Y el gordo fue la invasión del Poder Judicial. Y empezaron igual, a través de la Fiscalía, a través de ataques a los jueces, empezaron igual. Hugo Chávez, ¿vale? Estamos donde estamos con su sucesor, el que conducía autobuses convertido en estos momentos en narcodictador y asesino. En esas están ellos, y en esas podemos estar nosotros si no cortamos esta historia. Te pongo otro corte que ya te vas a cachondear, te vas a morir de la risa. Atención, porque es que quieren cortar las filtraciones. Lo que buscamos con esta medida es acabar con las filtraciones interesadas y constantes de las diligencias por parte de esas acusaciones que tienen objetivos políticos. Y acabamos también con los intentos abusivos de pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigación con el único fin de dar un perfil mediático a un proceso judicial. El fiscal general está imputado, ¿verdad?, por revelación. Digo, no sé, es que a lo mejor ya me he ido a Júpiter y no me he enterado de lo que está pasando aquí. Que el cinismo de Pachi López y en general del Partido Socialista del Gobierno es tremendo, ¿no? Porque ellos llevan beneficiándose de esa instrumentalización política de las acusaciones populares durante años, y solamente cuando empiezan a llamar a sus puertas es cuando se hacen los dignos, ¿no? Hablan de Europa. No, es que en Europa las acusaciones populares... Perdona, es que en Europa hay una fiscalía decente. Es que no hay una fiscalía patriótica sanchista como hay en España, y por eso no se puede comparar con Europa, porque no tenemos la independencia fiscal que hay en Europa, en los países de Europa, lo que pasa en España. Bueno, vamos a resumir los ataques que plantea esta norma, la enésima. Ya habrán visto
Pedro Sánchez se ha lanzado contra la prensa, se ha lanzado contra el Consejo del Poder Judicial, gracias a Dios hubo ahí una iniciativa por parte del Partido Popular, se consiguió sentar a una persona que es del bloque progresista pero que respeta la justicia y gracias a Dios nos hemos librado de una toma literal, invasión literal del Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial, etcétera. Ahora, ¿por qué va? A anular a los jueces que investigan, a cargárselos, literalmente, los saca, a cargárselos socialmente, obviamente, a cargárselos judicialmente y, lógicamente, a sacarlos de la posibilidad de que le investiguen. ¿Qué tiene esta norma? Atención, prohíbe las acusaciones populares. Bien, se lo digo literalmente, es inconstitucional. Artículo 125, Constitución Española, los ciudadanos podrán ejercer la acción popular. Por tanto, la prohibición de las acusaciones populares es inconstitucional. Dirán ustedes, vaya novedad, que Pedro Sánchez haga algo inconstitucional. Bueno, ya, pero nuestra obligación es decirlo. Segundo, recusa a los jueces con opinión política. Dice cualquier persona que haya hecho un comentario, no sé, se me ocurre, hola, José Ricardo de Prada, no sé, se me ocurre, hola, Cándido Conde Pumpido, sé que no es presidente de un órgano jurisdiccional, pero está al frente del Tribunal Constitucional. Bien, de nuevo, inconstitucional, 117.2, Constitución Española, los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, salvo por las causas legales. Y lo que se le pase por la cabeza a Pedro Sánchez cuando se levanta con el pie ultra izquierdo no es un caso legal ni una causa legal. 3. Quita la instrucción judicial a los jueces para dársela a sus fiscales. De nuevo, inconstitucional, 124.1, Constitución Española, el Ministerio Fiscal debe velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. Si se pasa a un fiscal de quien depende, de quien depende, que ha hecho incluso actos de partido y que encima está imputado por hacer la rosca, perdónenme por la equiparación penal, se garantiza la independencia de los tribunales y un chorizo, pero vamos, con toda la cuerda para colgarlo. Venga, vamos con el siguiente pantallazo, 2 puntos más, quiere prohibir el acoso derivado de acciones judiciales abusivas, inconstitucional, 117.1 de la Constitución Española, la justicia emana del pueblo, no de Sánchez, y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Usted no les puede quitar nada. No puede. Bueno, puede hacerlo pisoteando y escupiendo en la Constitución. Último punto, prohíbe los casos judiciales con base en investigaciones periodísticas. De nuevo, inconstitucional. 117.3, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar al juzgado, corresponde exclusivamente a juzgados y tribunales. Usted no puede decir que porque un caso haya sido publicado por un periódico, los jueces tienen que tragarse la lengua. No pueden hacerlo. No pueden hacerlo, se llama independencia del Poder Judicial y está perfectamente regulado en nuestra Constitución. Le voy a dar paso a Luis María Pardo. ¿Cómo estás, Luis María? ¿Qué tal, Carlos? Encantado de saludaros. Oye, como persona totalmente afectada, porque decidiste coger una determinada fundación, asociación, lanzar una acusación popular, en estos momentos llevas no sé cuántas ya, gracias a Dios, estás personado en infinidad de casos en los cuales estás peleando contra la corrupción y para que toda España pueda librarse de esta lacra. ¿Cómo te sientes cuando ves, 1, que te insultan y te llaman ultraderecha, colección de ultras? 2, que te quieren quitar un derecho constitucional? 3, que ese derecho constitucional tuyo lo haces por representación de los derechos fundamentales de todos los españoles? 4, que pretenden que no puedas pedir explicaciones a un gobierno por casos de corrupción. ¿Cómo te sientes? Bueno, yo lo que me siento es que el Partido Socialista Obrero Español ha hecho por fin una ley corrupción. O sea, una ley corrupción, pero no para lo que debería ser una ley para luchar contra la corrupción, sino para convertir a España en un Estado corrupto. Esto es la ley del PSOE. Convertir a España en el oasis de la corrupción de la casta política. Señores, esto es una vergüenza. Vergüenza. No podemos continuar los ciudadanos españoles mirando como que no nos va lo que está pasando cuando se va a hacer una reforma de la Constitución del artículo 125 en un fraude de ley. Lo voy a volver a repetir. El Partido Socialista ha emitido una proposición de ley en fraude de ley, porque lo que está buscando es la reforma de una acción popular reconocida como institución, no solo en la Constitución Española de 1978, sino una figura que es histórica desde hace más de 2 siglos y pretende pervertir el contenido y el fundamento de todo lo que ha venido haciendo la acción popular en España desde hace cientos de años,
porque ahora se han dado cuenta de que son unos supuestos, voy a decir, corruptos en causas de corrupción y claro, no se pueden permitir que el pueblo fiscalice al político. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Eliminando por la puerta de atrás a las acusaciones populares con una fiscalía politizada. Esto que esté pasando en un país de la Unión Europea y no haya intervenido con un procedimiento de infracción la Comisión, como lo ha hecho contra otros países, nos parece que es algo verdaderamente, bueno, causa estupor, sonrojo y dice mucho de lo que es nuestro país. Nosotros hemos emitido una carta a la presidenta von der Leyen, a la presidenta Metsola, oye, que tomen cartas en el asunto, porque lo que se va a hacer es algo gravísimo y no me vale con que me digan, no, es que en Europa esto es una anomalía. Estamos teniendo, Luis María, se nos está cortando la conexión. A ver si la podemos. La anomalía es país ahora. donde la correa es regular precisamente para que los ciudadanos nos defendamos. No, Luis María, estamos teniendo Te algunos. decía que la anomalía Sí. es que los ciudadanos nos tengamos que defender. No, que te doy 100% la razón. Además, el tema que sacas de la Unión Europea es que es así. O sea, ya está bien con esta historia. O sea, no solamente esto es una violación constitucional, y tienes toda la razón. Además, se está transformando la Constitución sin respetar los cauces de reforma de la Constitución en fraude de ley a través de una ley que no tiene el rango necesario. ¿Por qué no? Porque tendrías que ir por los mecanismos blindados, obviamente, de reforma constitucional. Pero es que además de una violación de eso, es una violación del Tratado de la Unión. Es que el Tratado de la Unión recoge la independencia judicial, recoge la capacidad de actuación y la capacidad de exigencia del derecho de acceso a la justicia. O sea, ¿qué hace la Unión Europea que no aparece más que para no sé qué? Y en el caso de von der Leyen no aparece más que cuando le muerde el lobo el pony. O sea, es que es así, literalmente, vamos a decirlo llanamente. No, me parece de maravilla que hayáis tocado esa tecla porque es una vergüenza. Te lo pregunto directamente, si el Partido Socialista consigue su objetivo, implanta y aprueba una norma que os saca a vosotros fuera las acusaciones populares, que le da la instrucción de los casos a la Fiscalía, que además le permite destronar y quitar y empezar a expulsar a jueces porque una vez han escrito un artículo hablando del Real Madrid-Barça. En España, ¿qué queda de la justicia? ¿Qué se podría hacer contra políticos corruptos? Hay que tener en cuenta que Sánchez creo que tenía previsto que este paso se hubiera dado hace ya algún tiempo. Y no lo ha dado. Ahora, una vez que termine de expulsar las acusaciones populares y de coartar los medios de información libres, irá a por lo que le queda del Poder Judicial, porque es su objetivo. Y una vez que tenga eso y tenga la justicia politizada en manos de la Fiscalía, game over. Luis María, te digo una cosa, y los periodistas que seguimos haciendo obviamente lo que tenemos que hacer, nuestra última salida siempre es una, que es la justicia. O sea, nosotros necesitamos una justicia independiente, porque la forma de certificar las investigaciones que realizamos es ante una justicia independiente. Si la justicia está amañada, de nuevo, retomo tu lema, game over, se acabó. Porque evidentemente nos podrían acusar de estar mintiendo. ¿Por qué? Porque nunca conseguiríamos el fin de probarlo. ¿Por qué? Porque no habría nadie que quisiera probarlo. Nadie. Es que ahí es donde quiere ir Sánchez. Y ese es el objetivo suyo. Y entonces se carga de un plumazo tanto una parte del Poder Judicial como los medios de información libres y el derecho a la información y a la libertad de expresión, porque a través de esas informaciones periodísticas ya no se va a poder perseguir la corrupción porque lo han puesto en una ley. O sea, la verdad es que es algo, vamos, o sea, ríete tú de Maquiavelo. O sea, Sánchez lo tenemos que llevar en un altar porque no puede haber persona más maligna y con un pensamiento más maligno que él. Luis María, un abrazo, seguiremos muy en contacto, ya nos contarás qué te responde von der Leyen, si es que ha terminado de pasear al pony que le quedó vivo después del ataque del lobo, nos dices qué es lo que te responde y vamos intentando defendernos de lo que es evidentemente un ataque a la democracia, ergo un avance hacia la dictadura. Muchas gracias, Carlos, y un saludo a todos los telespectadores y a todos los contertulios. Gracias. Un abrazo muy fuerte, Luis María. Miguel Ángel, Sandra. Bueno, yo creo que Luis María Pardo es un ejemplo de con lo que quiere acabar el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Personas que quieren luchar por la justicia y se podía ver en las palabras de Luis María la indignación que tiene por esta reforma, que es una tomadura de pelo
que nos la intenta vender el gobierno como que hay que implementar las leyes de Europa y tal. Todo es una tomadura de pelo que lo único que quieren hacer es acabar con las investigaciones en curso que les afecta a ellos de corrupción y las que les puedan afectar en el futuro, ¿no? O sea, dejar fuera las acusaciones populares, exigiéndoles un vínculo directo con el procedimiento, es acabar directamente con la naturaleza de la propia acusación popular y, como decía antes, una acusación popular que ellos llevan utilizando e instrumentalizando para su beneficio político durante años. Como todo. Bueno, quiero que veas, y te la dejo votando, como decía el otro, en terminología futbolística, a Marlaska y su explicación, surrealista, atención. Garantizar, vuelvo a decir, la independencia judicial y la no instrumentalización de los procedimientos judiciales con fines distintos a los que es realizar la justicia. Es decir, con unos fines torticeros que van dirigidos directamente a, por así decirlo, poner en cuestión los valores democráticos. Este señor ha sido magistrado. Este señor ha dado cauce a determinadas acciones que, sobreentiendo que alguna habrá contado con la acusación popular. Este señor sabe perfectamente que la acusación popular solamente pasa a serlo cuando el juez ha supervisado la querella y ha sido admitida. Admitida la querella, admitida la personación, obviamente. Es decir, él sabe perfectamente que lo que está haciendo es literalmente decir que sus compañeros están aceptando denuncias falsas. Eso es lo que está haciendo este señor, este ex magistrado. Ya sé que no se pierde la categoría, me da olímpicamente lo mismo. Este señor no merece ser llamado magistrado porque va en contra de la justicia. Va en contra. Y lo hace cuando habla de las acusaciones y lo hace también de las acusaciones populares y también cuando se refieren al tema de la prensa, ¿no? La prensa ha jugado siempre un papel fundamental a la hora de destapar casos de corrupción en España y en otros países. Y caen además en intentar vender a la gente como, claro, es que no se puede basar solo en acusaciones periodísticas o en recortes de prensa como si lo que dijera la prensa se lo inventara, como si no estuviera documentado. Cuando la prensa publica determinados casos, destapa determinados casos, pone sobre la mesa pruebas y ningún juez va a abrir una investigación en base a informaciones periodísticas si no considera que esas pruebas son indiciarias de un delito. Con lo cual volvemos otra vez a esa deslegitimación constante de los jueces que es muy peligrosa. Y hablaba nuestro invitado del game over, ojo al game over, porque mucha gente lo fía a que, bueno, pues en algún momento, cuando cambiemos de gobierno, cuando Sánchez desaparezca, hay reformas, hay ciertas cosas que son muy difíciles de revertir y yo por eso creo que estamos en un momento trascendental, que es verdad que tenemos tantos casos de corrupción, tantos escándalos, que la ley esta, bueno, pues se habla 2 días de ella y parece que, bueno, pues está ahí hasta el día que la aprueben. Ojo, porque es muy peligrosa y puede sentar un precedente muy difícil de revertir. Antes de que culmines este bloque, que te voy a dejar el broche, una frase de Sánchez. Prácticas como que haya un juez que acepta a trámite una denuncia basada en titulares de periódicos o de pseudomedios de comunicación que son falsos, eso es lawfare. Que yo he sufrido lawfare en el pasado, sin duda alguna. Si lo han dicho, en España hay lawfare. Yo he sufrido lawfare. El hombre que está intentando expulsar periodistas, expulsar fiscales de los no cómodos, que está intentando acabar con la instrucción independiente, que está intentando acabar con la acusación popular, que está persiguiendo y querellándose contra jueces, afirma: yo he sufrido lawfare. Es que la izquierda mediática da risa, ¿no? O sea, todos menos ellos somos pseudomedios, medios fachas, que publicamos fake news. O sea, en España... Oye, cuando publicaban lo que salía de las acusaciones populares de Gürtel, de de Púnica, de Lezo, ahí, como lo llamaban, periodismo de investigación. Claro, ¿no? Tienes al País durante años, ahora también el diario.es, por supuesto la SER, El Plural, publicando día tras día filtraciones directas del gobierno. Hombre, por favor, tener un poquito de respeto, respetar a todos los medios de comunicación, porque vosotros tenéis a los vuestros que utilizáis a diario para filtrar todas esas informaciones, todas esas declaraciones judiciales. Desde hace años lo habéis estado utilizando para acabar con el Partido Popular políticamente y que ahora se hagan los estupendos con esa poca vergüenza que tienen. O sea, es que es tremendo. Bueno, vámonos al siguiente bloque, que empezamos a ir ya de saqueos. Esto, saqueo fiscal, ya no solamente los Titos Berni, los Tramascoldos y tal, no, de todo el resto. Atención.